Corderis de lo que veíamos en clases pasadas. Ya hoy nos acercamos al final de la vida, mejor del libro del profeta Jonás. Algo que hayan llevado para sus propias vidas, que hayan... De ver cómo Jonás había tenido misericordia el Señor por él, y cuando el Señor tuvo misericordia por el pueblo de Nínive, Jonás se enoja. Eso para mí fue como que algo en mi vida de que yo dije, o sea, ver uno la misericordia del Señor para otro pueblo es la envidia que hay en nuestros corazones muchas veces. Y eso me causó admiración de ver de Jonás cómo se había enojado porque el Señor había tenido misericordia de ese pueblo. ¿Qué otra cosa? Hablábamos sobre el genuino arrepentimiento que deberíamos de tener frente al Señor, que muchas veces no era solamente pedir perdón y ya, sino sentir realmente lo que había yo hecho mal frente al Señor y sentir que yo lo había, bueno, no es así tan, pero sentir que había herido el corazón del Señor el haberme comportado o el haber pensado o dicho o cualquier otra cosa que hubiese hecho frente al Señor y que yo no la haya visto de esa forma. No ver el pecado así tan fuerte como es en mi vida y el arrepentimiento pues que de la misma forma haya llegado a mí. Genuino arrepentimiento, sí señora. Otra cosa que hayamos visto. Como Jonás, pues en medio de ver la misericordia que el Señor tuvo para con el pueblo, no tuvo la actitud correcta de irles a predicar. Tanto así que él quiso esperar verdaderamente que el Señor cumpliera la destrucción de ese pueblo, ¿sí? O sea, como nos suele pasar muchas veces cuando nosotros vemos así, pues en ciertas circunstancias, como otras personas merecen un castigo y como que queremos que el Señor lo haga, ¿sí? Y a ver, el Señor luego no tuvo misericordia con nosotros también. Claro, amén, sí señora. Esa obstinación de querer el castigo de los demás. Y a medida que nos acercamos a nuestro libro del profeta Jonás, vamos a terminar más identificados con él, con el mismo Jonás que con el pueblo de Nínive, conforme a los comentarios de los hermanos. La gracia de Dios es grandiosa cuando la entendemos y la compartimos a los demás. Vamos a nuestro texto. En la clase pasada dejamos a nuestro hermano Jonás haciendo pucheros. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Vamos a leerlo de manera antífona. Dice la palabra del Señor: y salió Jonás de la ciudad y acampó. Recuerden, nunca olviden esto. Acampó hacia el oriente, hacia el este de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombras sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Les repito, la gracia de Dios es grandiosa cuando la entendemos, y cuando la entendemos la compartimos a los demás. Este libro habla de una profecía de reconciliación universal, la conversión de los enemigos de Dios. También es la historia de creyentes que no están de acuerdo con el plan de Dios para salvar a toda la humanidad. Como les decía, nosotros estamos más identificados con Jonás en nuestra rebeldía y obstinación que en obedecer la palabra del Señor. Estaba meditando en este libro y
La vida del profeta transcurre en los días de Jeroboam II, ¿no? Y el Señor hace unos movimientos. En esa época está Jonás, está Oseas y Ageo. Y el Señor mueve a Jonás y le dice, se me va para Nínive. Y a Ageo le dice, se me va para el norte. Son los movimientos de Dios para su tierra. Porque creo que, bueno, voy al tema. Y Jonás tiene que ir a Nínive y Jonás está aquí frente a Jeroboam II. Y hay un problema en Israel. La gente no quiere arrepentirse. Dios los ha salvado y no se quieren arrepentir. Y Dios va a llevar al profeta a Nínive. Porque ya se oyen rumores de una cautividad. Creo que no pasan 20 años para que llegue Nínive y se los lleve cautivos. Es como Dios dándole la palabra a Nínive diciéndole, cuidado porque van a coger mis hijos. Pero lo que ustedes le lleguen a hacer a mis hijos, yo se los cobraré a ustedes. Y es un movimiento extraordinario de Dios. Cosa que hay veces no entendemos, los movimientos del Señor. Por eso es una profecía de reconciliación universal. La conversión de los enemigos de Dios. Como les decía, dejamos a Jonás en la clase pasada haciendo pucheros y quiero que sea más coloquial nuestra enseñanza. Y la Biblia dice que el Señor hizo crecer una planta. Cuando vamos al hebreo, les recomiendo, para los que les gusta el estudio de la escritura, ahí ustedes lo pueden encontrar por medio de Google, una Biblia interlineal hebrea y hay una Biblia interlineal griega. Cuando ustedes van a ver el texto del versículo 6, en el versículo 6 se nos dice que es una calabacera, pero en el hebreo original habla de una planta de ricino. ¿Y el ricino para qué es? ¿Y sirve para? Como para frotar en las dolencias, así cuando hay dolor se aplica el aceite de ricino. O cuando los niños tienen su estomaguito lleno de animalitos, se les da como purgante. Entonces, cuando se habla aquí de calabacera, en el idioma original está hablando de una planta de ricino. La palabra de Dios para todos también habla de ricino. Sí, señora. Y dice que Dios prepara, Jehová Dios, una calabacera, o sea, una planta de ricino, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Esto no sucede de un día para otro. Cuando dice al día siguiente, sabemos que está hablando de un lapso de tiempo. Pudo haber pasado 3, 4 días. Recuerde que Jonás está esperando los 40 días para ver la destrucción de Nínive. Como les decía, en el versículo 5, Jonás salió de la ciudad y se fue al este. Siempre el este es un lugar de juicio. Es donde se espera el juicio. No olviden eso. En el versículo 7, Dios da, como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Dios le da esa planta para que le cubra del sol, pero también le prepara, porque es una enseñanza del Señor, un gusano para la planta. Y eso para que ustedes estudien y mediten, porque me gusta a veces lanzar pensamientos para que los analicemos. Dios es Dios de cosas grandes como el pez. Con el pez le va a enseñar a Jonás algo. Y Dios es Dios de lo insignificante como este gusano. Y es importante mirar y entender por qué Dios utiliza estos dos animalitos para tratar con Jonás y para enseñarnos a nosotros lo que Él quiere comunicarnos. Dios es soberano. Al leer el libro de Jonás, nos vamos a dar cuenta que la única destrucción que va a haber es la de esta planta. Ninguna más. Esta es la única destrucción que tiene lugar en este libro. La planta representa la cobertura donde Jonás se ampara. Agudicen sus sentidos espirituales, por favor. Jonás se ampara en una cobertura de Dios.
pero no entiende la cobertura, ¿cómo le llegó a él? Vamos a seguir en nuestro análisis. Dice nuestro texto: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, vea el Señor lo bueno que es, preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿somos así o no somos así? Si estuviéramos con Jonás, le diríamos: venga, Jonás, no se sobreactúe, no haga eso. Ya el Señor está enseñándole algo. No, es que el Señor me lleva a la mala, Él no me quiere. Job lo dijo: mejor es que me mate, ya descansa el Señor y descanso yo. Porque a mí me tiene que pasar todo lo malo. Si hago un negocio, pues me va mal. Si paso una hoja de vida, no me llaman. Parece que Dios no me quiere. Desde que camino con Él, todo va mal. ¿Lo ha dicho usted en algún momento? Me dieron el instrumento para trabajar y no lo puedo mover. Así somos nosotros. Señor, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y el Señor sabe qué es lo que está haciendo. El Señor sabe por qué a veces lo pone uno en parálisis. Porque teniendo uno la bendición para disfrutarla, ¿qué hace? No lo entiende que es bendición de Dios. Se basa en sus fuerzas. Por eso, Jonás le es quitada su fuerza. Recuerdan a Siroco, ¿no? Los vientos del desierto que pegan durísimo. Y usted sabe el sol del desierto cómo es, ¿no? ¿Cómo sería el sol de un desierto? ¿Igual al de la ciudad? No, yo creo que quema muchísimo. Porque no nada. Los que hemos estado en tierra caliente sabemos cuán rico es debajo de un arbolito meterse uno, ¿no? Uy, sí, mediodía. Al sol del mediodía. Por eso creo que el gusano era la medicina de Dios para combatir el mal espiritual. El mal espiritual que trae Jonás en su corazón. Recuerden que Jonás es un profeta, que entre comillas conoce a Dios, Que tiene una comunión constante con el Señor. pero que como servidor es muy malo. Quiero que me entiendan. Un gusano también era metafórico para un hombre despreciado, vil o débil. Por eso dice para allá en Isaías: yo soy gusano de Jacob. ¿Qué le estará enseñando el Señor a Jonás con este gusano? ¿Qué piensan ustedes? Que así como Él nos puede dar una bendición, no la puede quitar. ¿Sí? Así como Él nos puede proveer un trabajo con mucha ganancia, también no la puede quitar, porque su soberanía hace eso. ¿Y cuál sería el objetivo? Que Dios nos dé y luego nos quite. Pues que nuestro corazón verdaderamente se enfoque que nuestra provisión en ese caso es de Dios. Amén. ¿Sí? Ese es el punto principal, que yo me dé cuenta a quién tengo yo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sí, Sino a ti. Y fuera de ti, no, nada deseo en esta tierra. Es lo que dice el salmista y esto es lo que tenemos que aprender. Dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Un recio viento del este. ¿Dónde está sentado él? Al este. Y el viento viene del este y le golpea. ¿Qué le está enseñando el Señor a Jonás? Si él ¿qué dijimos que representa el este? El juicio. Si él se sienta al este a esperar el juicio y luego viene del este más este hacia él, del oriente más oriente, y lo golpea, ¿qué le está diciendo el Señor a Jonás? Que el juicio viene directamente de Dios hacia la vida de él primero, y él va a representar el pueblo de Israel cuando le venga el juicio también al pueblo. Amén. Y que si va a haber una destrucción, el primero que cae
es Jonás. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Hemos sido recogidos por gracia. Hemos sido llamados por gracia. Dios nos ha dado la salvación por gracia. ¿Cuándo fue que yo creí que tuve un mérito en esto? Cuando aprendí algo de la Escritura. Cuando ya me siento más importante, que ya no escucho a los demás. Esa doctrina no es de Dios. Esa doctrina es diabólica. Cuando ya no le estoy recibiendo a nadie. Porque ya me senté como alguien grande. Lo oraban ahorita. Era la palabra de confesión de nuestro corazón para el Señor. No podemos creernos más grandes que nadie. Y aunque el Señor nos dé sabiduría, la sabiduría es para compartirla. Los dones no son para engrandecerme, los dones son para bendecir. Y lo hemos venido viendo a través de nuestras clases con Malaquías y el libro de Jonás. Jonás va a experimentar en pequeña escala el juicio. Porque si se trata de juicio, Jonás es el primer desobediente. El sol hirió a Jonás y por segunda vez se desmaya. Como les decía, Dios le quita la fuerza a Jonás. No hay habilidad en Jonás. Un medio de la naturaleza golpea al hombre y lo tumba. ¿Cómo se mantiene el hombre en pie? Por esa gracia infinita y grandiosa que cuando la entendemos la compartimos. ¿Qué es lo que hace que nosotros en medio de toda esta pandemia no estemos contaminados? O enfermos en una cama. La gracia del Señor. Y la misma gracia del Señor hace que el hombre también sea herido con eso para que reconozca la grandeza de su Dios. ¿Pero qué hace? Reniega. Salen por los balcones a aplaudir a los médicos. A cantar canciones. Pero cuando se ve llorando una persona por su pecado y diciendo, Señor, esto es debido a que yo me he alejado de ti. ¿Cuándo? Los medios de comunicación nos hablan de un Dios muy bueno. Y Dios no es muy bueno. Dios es bueno. Pero es justo. Misericordioso. Pero también un Dios de ira. Eso no se nos debe olvidar. Y el hombre, en vez de caer de rodillas, le levanta el ánimo a los otros hombres, como si eso lo fuera a librar del juicio. Esto es solo hemos dicho, un destello de su gloria en su juicio. Nos guardó en nuestras cabañas para que recordemos y entendamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Jonás es llevado a un pueblo para mostrar la grandeza de Dios, lo que les decía. Ya que un día Jonás iba a ser llevado a decirle a Israel que van a ser llevados cautivos. Y aunque la palabra ya estaba con Jeroboam II. Y ahí viene la enseñanza. El Señor dice, los saqué de Egipto, pueblo de Israel. Hice un pacto con ustedes en el desierto. Los he amado, los he ayudado. No tengo aquí la cita, pero quiero que miremos, creo que es Oseas 11. Dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñé a andar al mismo Efraín tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Tremendo. Mi hermano Jonás camina con su pueblo, camina con su nación, le predica, se esfuerza, lucha, y ahora lo llevan a una nación donde aparentemente nadie ama a Dios, pero con solo la voz del profeta se arrepienten de corazón. Y esto es una gran contradicción en nuestras propias vidas.
¿Cómo predico yo en mi casa y la gente no cambia? Pero ¿cómo me lleva el Señor a algún lado y la gente sí recibe de la palabra? Y es importante que nosotros entendamos el trabajo que debemos tener en el Señor. Para eso el Señor lleva a Jonás, para que Jonás entienda. Por eso es que el Señor nos lleva a diferentes lugares a que nosotros llevemos el Evangelio, para que si en nuestra casa no está surtiendo efecto la palabra, nuestro corazón tampoco se decaiga. Y que recordemos que todo ha sido dado por gracia. ¿Recuerdan el profeta que un día el Señor le dice que va a caer en cautividad la nación y el profeta se entristece? Que va y le da la profecía a un hombre que es el segundo del rey. ¿Recuerdan quién es? ¿Y qué hace este criado? El profeta va y le da la palabra y le dice, usted mañana va a estar gobernando Israel. Y él dice, ¿qué tal? No, nunca. Dios me guarde. Si el Señor, mi rey, es el que está enfermo, pero él va a sanar. Y va al otro día y lo ahoga. Y el profeta hablándole a este hombre, el profeta llora, viendo la miserableza del hombre que tiene al frente y lo que va a hacer. Y los profetas, en cierta medida, vislumbraban lo que venía para sus ciudades. Jonás, entre el que sí y el no, sabe que se van a llevar a su pueblo. Y lo mandan a él. Y Jonás viene a ser un símbolo precioso del Señor. Y ahorita más adelante pues vamos a mirar y ya van a hacer aportes de ustedes de cómo Jonás representaba al Señor y el cumplimiento de lo que el Señor vino a hacer. Vamos a seguir en nuestro texto. ¿Vamos en qué versículo? 8. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Jonás olvida la fidelidad de Dios. Jonás es terco. Y aquí viene lo duro para nosotros. ¿Somos igual que Jonás? Aquí en la reunión reina un gran silencio. Si pudiesen ver las caras, creo que no los miraría porque su merced también entraría en ese silencio. La necedad, la terquedad, cómo Dios nos puede amar a nosotros siendo como somos. Pero sí queremos el juicio para los demás. Aquel que me hizo el daño, aquel que hirió mis sentimientos, ojalá el Señor lo castigue. Ojalá venga de rodillas a pedirme perdón. Lo veré o la veré. Ojalá no tenga que ir a visitarlo a una clínica. Son los deseos de nuestro corazón. Difícil, ¿no? Cuando el Señor dice, por gracia fuiste escogido. ¿Quién eras tú? Y si ve lo que dice el Señor, cuando Israel era muchacho, y lo traje, y entre más lo llamaba, más se resistía, más grosero era. ¿Somos igual que Jonás? ¿O somos como los ninivitas que nos arrepentimos y decimos, Señor, ya no más con esto? Parece ser que el pueblo del Señor es el más rebelde. Y ya vamos a mirar por qué. Porque olvidamos rápido las enseñanzas del Señor. ¿Sí las olvidamos rápido o no? ¿Debido a qué? ¿Por qué olvidamos tan fácil? Y los que están viéndonos, ¿por qué olvidamos tan fácil las enseñanzas del Señor? Nos acostumbramos al culto diario, al culto dominical, a que se nos hable la palabra. Es algo que se recita domingo tras domingo, como dijeron, Moisés tiene todos los días de Shabbat quien lo predique. ¿O verdaderamente yo voy a escuchar la voz del Señor? No voy a esperar que las cosas sucedan en los demás, voy a esperar que las cosas sucedan en mí. Quiero ver los cambios en mí.
Yo no quiero ver que es el señor de allá de la esquina o la señora de allí los que tienen revelación en la palabra. Yo la quiero para mí y por lo tanto me voy a entrar ahí. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Es el anhelo de nuestro corazón, lo que yo quiero. Recuerden que la palabra del Señor la enviamos, pero solo Él surte el efecto con quien Él quiere. Y el Señor alaba al hombre que en la intimidad lo busca. Por eso dice que allá en la intimidad del aposento ore al Señor que Él en público le recompensará. Entonces no seamos de los que esperan que las cosas sucedan, sino que oremos al Señor y le digamos como Isaías: Señor, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Esto es una gran verdad. Los de Nínive se arrepintieron. Jonás comienza a lamentarse. Jonás se quiere morir. Y hay veces nosotros queremos mover a Dios con esos simulacros. Lo dijimos con David, ¿no? Esos simulacros de santidad. Recuerden que en la clase pasada dijimos que él hizo una enramada, un sukkot. Como si dijera: Señor, yo soy el único que estoy en comunión contigo. ¿Cómo va a ser posible? Señor, recapacita. Esta gente es mala. Por ahí un run de que se van a llevar el pueblo cautivo. Castígalos. Y el Señor dice: debemos aprender. Volvemos otra vez. Dios no se mueve por simulacros de santidad. Si hemos cometido pecado delante de Dios, reconocemos nuestro pecado. Usted sabe lo difícil que es reconocerlo, ¿no? He visto muchos casos de hombres y mujeres que los encuentran en el mismo acto de la infidelidad y le dicen: mire la foto, pero ese no soy yo. Esa no soy yo. Es que se parecen. Mire, no, ese día yo estaba en tal lado. Qué difícil es que los hombres reconozcan lo putrefacto de su corazón para que el Señor sane. Siempre me ha gustado esa ilustración del hombre que va al médico. Y cuando va al médico, usted saca una cita y usted sabe lo bonito que es eso de la EPS, ¿no? Usted vaya al momento, le dan la cita. Y cuando llegan del médico, ¿qué pasa con el médico? El médico le dice: hola, fulano de tal, fulana de tal, ¿cómo ha estado? No, doctor, súper bien, contento, anímico, bien de salud. ¿Qué le va a decir al médico? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Pero cuando vamos al médico le decimos: ahí sí usted apunta en una hojita que no se me olvide. Así vaya donde el odontólogo. ¿Qué tiene? Hay un dolor aquí en la rodilla, doctor. ¿Será que me pueden pasar allí donde y aquí en el codo y me salió una bolita acá? Va a odontología. Pero quiere que le revisen todo. Y así debemos ser con el Señor. Decirle: Señor, revisa mi corazón porque me he vuelto tan ciego que todo lo que miro en mí no veo nada. Pero su merced sí me puede hacer ver lo que hay mal en mí. Importantísimo. Jonás no quiere ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Quiere que sus comentarios sean cumplidos en su necedad. Y yo me metí allá con Jonás. Y cuando vino el viento del este y el sol le estaba pegando, Jonás me dijo: ¿no ve cómo me hiere el Señor a mí? Mire, me hiere el sol con la cabeza. A mí sí me castiga y a ellos no. Y parece que tiene razón en su comentario. Porque lo está golpeando con el sol. Como si le dijera: oiga, aprenda. A mí sí me castiga. Por eso me quiero morir, a ellos no. Estoy ofendido, me quiero morir. ¿Tiene razón de estar ofendido? Sí, estoy ofendido. Miremos el texto. Hasta la muerte. Hasta la muerte, sí, yo me quiero morir. Verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. ¿Soberbios? Sí. ¿Altaneros? También. Dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la planta, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer,
que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Jonás, y casi siempre todos nosotros respondemos frente al enojo, frente a la ira. Ya estoy cansado, me gustaría era morirme y ya no seguir con esto. ¿Ha oído esa expresión de sus labios? Otros sí. Ya no me aguanto más esto. Estoy fastidiado. A la final me voy allá con el Señor para la eternidad y descanso. Allá nadie me va a fregar la vida. ¿Se aprendieron el repertorio de Jonás? Y sé que en muchas casas sucede ese comentario. Más en el producto femenino que en el producto masculino, que es el más cansón. Pero bueno, Jonás, bueno, por favor, por fin reaccionaron los hermanos. Muchas veces actuamos, escúchenme en algo, esas expresiones que a veces decimos de nuestra boca, lo digo en esta frase, muchas veces actuamos como si estuviéramos cautivos de nuestros sentimientos. La mala elección de Jonás fue responsable de la miseria que estaba sintiendo. Su mala elección lo condujo a sus malas consecuencias. Este es un patrón que vemos que la gente repite casi todos los días. ¿Qué fue lo que le dije? Su mala elección conduce a sus malas consecuencias. Y esto es completamente evitable. Necesitamos ayudar a las personas a comprender que pueden tomar decisiones sobre sus sentimientos. Sin esa persona no puedo vivir. ¿Quién le dijo? Sin esa situación yo no puedo vivir. Si esta persona no me paga lo que tiene que pagarme, yo no voy a tener paz. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Necesitamos ayudar a las personas a comprender que pueden tomar decisiones sobre sus sentimientos. Tenemos el Espíritu del Señor que nos ayuda a doblegar nuestros pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. Enseña la Escritura. Amén. Que si se toman buenas decisiones, el tipo de elección que nos enseña el Señor, serán mucho más bienaventurados, bendecidos y mucho menos miserables. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor la obediencia. Y aunque en el momento no entienda, voy a ser obediente. Porque esto es una prueba que el Señor me está estableciendo para formar mi carácter y para llevarme hacia adelante. El Señor le dice, tú no hiciste crecer nada, Jonás. Y eso es una perspectiva divina para Jonás. Tú no hiciste nada, Jonás. Y la pregunta para ustedes, ¿eres tú alguien que quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Crees que el no obedecer, que esa necedad traerá juicio para los demás? Fue que yo leí un versículo que dice que si le retengo los pecados, si no le predico, irá condenación. ¿Y será que porque usted no le predica, el Señor no va a utilizar otra persona para que predique? Claro que sí. Volvemos otra vez. Aquí tenemos un profeta y un predicador con toda su inclinación totalmente errada hacia el Señor. Totalmente errada. Y el Señor lo utiliza como un símbolo. Eso es lo que me fascina, es lo espectacular del Señor en la Escritura. Que en la línea genealógica vienen prostitutas, gente mala. Y muchas veces el Señor los eleva y los muestra. Importantísimo. Hay una comparación con Jonás. Porque le dijeron, Señor, ¿qué señal haces? Y él dijo, no les daré señal sino la de Jonás. Y ya mirando a Jonás, pues ya entonces puedo entender cuál es la señal que el Señor estaba diciendo. No solo los 3 días en la tumba, sino la señal de Jonás. ¿Quiénes son ustedes para con los gentiles?
y la señal de Jonás redunda en muchos otros lados. Así es que ya cuando tomamos el texto no lo vemos solo superficialmente en 3 días y 3 noches. Porque el Señor vino a llamar a sus hijos al arrepentimiento, cual Jonás, y ellos no quisieron. Y luego el Señor, cual Jonás, viene a llamar a las naciones gentiles a que se arrepientan, y las naciones gentiles han venido al arrepentimiento. Por eso la señal de Jonás va más allá de lo que nosotros a veces simplificamos. Versículo 11. Nos vamos acercando ya al final de nuestro texto. Y no tendré, vuelvo otra vez desde el 10 para nuestro contexto, dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció. Ahí hay una profecía. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esto es como los que alguna vez han participado de la culinaria y han cogido una cebolla. En nuestro contexto hay una cebolla que se llama cebolla cabezona. La cebolla cabezona tiene la particularidad de que viene por capas y uno viene quitándola. Si la capa de afuera estaba un poquito quemada, la quitamos y ya la de adentro está un poco mejor. Así el Señor con mucha paciencia comienza a despegar las capas de esta cebolla para enseñarle a Jonás. Para darle a Jonás un vistazo de la mezquindad de su corazón. De cómo era de mezquino Jonás y cómo nunca había entendido. Jonás no había hecho nada para ganarse la sombra que había recibido. Esa gracia inmerecida. Pero no lo entiende todavía. Él cree que por pertenecer a un pueblo, Dios se debe a ellos. Pero la relación con Dios es íntima y personal. Esa sombra fue dada por Dios y evidencia la misericordia de Dios hacia un Jonás recalcitrante. Si a Jonás lo pusieran a predicarnos a nosotros, creo que él nos traería por ahí unos 5 pitbulls, 2 cocodrilos, unas mambas africanas. Y nos dirían, regocíjense. Porque es ese tipo de predicador. Yo no entiendo, bueno, crecí en eso, ¿no? Con esos tipos de predicadores que decían, alábale que él vive. Pero a todas horas le lanzaban juicio a las personas. Y yo no entiendo cómo una persona que estudia la gracia puede estarle dando juicio a los demás sin él mismo mirarse que él es el primero digno de ser castigado. La gracia es para hombres, lo voy a decir en estos términos, y si alguien se cree importante, para usted no es la gracia. La gracia es para hombres necesitados, miserables, que no tienen fuerza en sí mismos para salvarse. A esos son los que el Señor salva. A los que, como Pedro, dicen, Señor, sálvame que perezco. Él nunca vino por nadie grande. Él vino por los pobres, los enfermos, los necesitados, los pecadores, dijo el apóstol Pablo, y entre ellos yo soy el primero. Así es que no hay muchos importantes, porque de lo vil y menospreciado ha escogido el Señor para avergonzar a lo sabio del mundo. Amén. Jonás está amargado y petulante con Dios. ¿Ha tenido usted problemas con Dios? La mayoría de cristianos tienen problemas con Dios. Ustedes en sus oraciones van y pelean con el Señor. Eso es una particularidad del Hijo. Es una particularidad del Hijo, hacerle pataletas al Padre. Y es particularidad del Padre corregir a ese Hijo. Es particularidad del Hijo hacer travesuras a escondidas. Y es particularidad del Padre hacerle entender a ese Hijo que lo que está haciendo está mal. Jonás era escogido por gracia, no por sus méritos, ya que por sus méritos sería justamente castigado. El Señor le dice, Jonás, yo he trabajado para crear los ninivitas. Los ninivitas son míos. El Señor está pensando en su creación.
La fuente de los ninivitas no es Nimrod. El Señor lo llevó a que fundara esa ciudad. La fuente de los ninivitas es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Dejaré yo mi creación botada donde quiera que esté? Me gustan las ilustraciones del pastor John Piper, que dice en uno de sus libros: ¿quién cuida de las aves que están por allá en esas islas remotas donde nadie ha llegado, pero que esas aves tienen que comer? Y los animales que viven en esa isla tienen que vivir donde el hombre nunca llega. Dios cuida de su naturaleza. Dios cuida de ella. Profesor de seminario una vez nos explicaba sobre la soberanía de Dios y dijo: un día fui al supermercado. Primero nos contaba esta historia, nos dijo él, el pastor Francisco, que él había tenido 4 hijas y que las niñas llegaban a nacer, compartían con ellos un poquito de tiempo y el Señor se las llevaba. Y él tenía dolor, tristeza. Él nos contó en medio de un seminario recalcitrante donde la gente no cree en milagros, pero nos hizo salir las lágrimas ese señor. Y decía: mis 4 hijas me las quitó el Señor, y yo le pregunté por la primera, por la segunda y por la tercera. Ya la cuarta le dije: tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Y él dijo: la mejor manera de que yo pude entender la soberanía de Dios, obvio que queda inconcluso lo que les estoy diciendo, pero para entender la soberanía de Dios, cuando un hombre verdaderamente se rinde ante el Señor. Dijo: un día fuimos a comprar al supermercado y mi esposa compró 1 libra de arroz, aparte de nuestro mercado. Y cuando salió, llegó al parqueadero y regó un poco de arroz. Y yo le dije: pero ¿por qué desperdicias la comida? Y al momentico bajaron un poco de aves y se comieron el arroz. Y él decía: Dios sabe a quién mueve y qué es lo que tiene que hacer para que su voluntad sea satisfecha. Es increíble. Ahorita que hablaban por la soberanía del Señor en el alimento de nuestras casas. Por eso es mejor que confiamos en el Señor, nosotros los creyentes. Y los que no creen en el Señor, arregle sus cuentas con Él y entre a participar de las bendiciones del Rey. Pero él nos contaba esto, decía: Dios es soberano. Solo Él sabe por qué me quitó mis hijas. Y es un hombre grandísimo. Decía: yo era mariscal de campo cuando juegan allá en Estados Unidos. Yo soy un hombre fuerte. Tengo mi esposa, no tengo ninguna enfermedad, pero el Señor le plació llevarse mis hijas. Nosotros disfrutamos de los hijos acá, pero hay hombres que entran en unas pruebas impresionantes. Y lo único que ven esos hombres es, uno no les ve una actitud altiva y altanera. Usted no ve eso. Y aunque pueda tener su altanería, el proceso hace que bajen la cabeza. Un hombre magistral para exponer la escritura. Uno lo escuchaba y quedaba quieto. Cogía un texto de particularidad de Dios. Le había puesto ciertas áreas en su vida para que atravesara, pero por otro lado lo reconfortaba. Y lo que el Señor le dice a Jonás: yo cogí a Nimrod y lo traje acá para que fundara esta ciudad. Pero esta ciudad la he sustentado yo, al mismo Nimrod. Yo mismo fui el que le puse que escapara, como usted se escapó. Hay veces pensamos que los hombres malos siempre van a ser malos y van a doblegar. No. Aún nuestros gobernantes un día tendrán que caer postrados delante de Dios, no importa el dinero que tengan. El Señor en el versículo 11 dice: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. El número 120,000 viene del 12, multiplicado por 10. El número 12 representa a Israel. Y por eso el Señor utiliza el número. Jonás, quiero que pienses esto. 12, cuando le digo 12, ¿qué piensa Jonás? Israel. ¿No los he perdonado a ustedes? ¿No los he perdonado? ¿Cómo no tendré misericordia de las otras naciones?
¿Cómo no tendré misericordia? ¿Y por qué usted no puede pedir por misericordia a sus enemigos lo que el Señor enseñó? Yo quiero que entendamos, uno, que como Jonás somos, pero que Dios no desecha a Jonás. El Señor escucha a Jonás. Nosotros vamos con nuestras quejas y el Señor nos dice, ¿tienen razón de estar peleando por eso? ¿No les he dicho yo que cojan el camino de la vida? Va a ser algo que vamos a estudiar en estos días, los dos montes, Ebal y el otro. ¿No les he dicho yo que cojan el camino de la vida y ustedes qué han hecho? ¿Por qué la desobediencia? ¿Por qué esa rebeldía? ¿Qué sacan con eso? ¿Está prendido un sentimiento? Suéltese de ahí. Entregue sus sentimientos. ¿Sabía que Jonás intelectualmente conocía a Dios? Hay mucha gente que intelectualmente conoce a Dios. Y le pueden citar y recitar la soberanía de Dios, los atributos de Dios, la grandeza de Dios. Pero nunca tienen esa relación de padre e hijo. Y eso es importante entenderlo. Me pongo bravo cuando me quita mi comodidad. Me enojo cuando no me da lo que le estoy pidiendo. ¿Cómo así que va a perdonar a esta persona que me hizo tanto daño, Señor? ¿Cómo así? Y ese es el lío de nosotros. Por eso se dice que debemos orar al Señor para que la doctrina que está acá baje y llegue al corazón. Y así cuando la expongamos, que es lo que llamamos ortopatía, la expongamos con el corazón, con amor, entendiendo que nosotros estamos incluidos ahí. Hay veces vemos la gente de Nínive mala, pero no vemos lo malo de Jonás y lo bueno de Dios. Bendito sea el Señor, somos criatura, porque yo como Dios ya no tendría creación. Con esos temperamentos que nos gastamos. Y creo que igual ustedes, por eso se ríen. Por eso se ríen. Este hermano me cayó. Seríamos como burbujitas de esas que botan, soplan con jaboncito. Bum, 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 totean todas esas bombitas. Si tuviéramos ese poder, pero el Señor dice, confíen en mí. La doctrina hay que hacer la realidad de nuestras vidas. ¿Dónde ves la realidad de tu vida? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del invisible, que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién mueves? No lo sé, Señor. Pero tú haces lo que quieres hacer. A Elías lo alimentaron los cuervos. Pero no fueron los cuervos. Fue el Señor. Dice que allí fueron los árabes. No fue el Señor. El Señor utiliza a quien sea. Hay veces una persona viene y nos trae una dádiva y nosotros corremos detrás de la persona y el Señor, ¿hasta cuándo va a entender? Pero ya le cambio el temperamento a esa persona para que se dé cuenta usted. Es Dios moviendo la mente y el corazón de las personas para bendición. Siempre lo hemos dicho, dar es recibir. Dar es recibir. Cuando su merced da, lo más importante que debemos hacer es orar por el que le dio. Porque así agradezco al Señor y le siguen dando. ¿Me están entendiendo? Y de lo que recibí, dar es recibir. Eso es una cadena. Porque hay veces el aplauso y el elogio hace que se ponga un muro de contención sobre la bendición de los hermanos. Por eso uno no debe atar. Debe dejar que fluya. Hemos dicho que el dinero es circulante. Tiene que circular. Y la bendición no atrape a nadie. No atrape. Obvio, somos agradecidos. Y somos agradecidos con las personas que nos bendicen. Pero que su agradecimiento vaya a la presencia del Señor. Porque así usted dirá, Señor, muchas gracias porque me enviaste esta bendición a través de A, o sea que este sí obedeció.
Hablamos en nuestra particularidad como seres humanos. Debemos aprender a orar por nuestros enemigos. Cuando habla de izquierda y derecha, bueno, izquierda en este momento y derecha, lo que el Señor quiere decir es, no tienen revelación divina, no me conocen. Ellos no saben distinguir entre la izquierda y la derecha. En otras palabras, han actuado mal porque no sabían nada mejor, necesitaban acercarse a mí. Y al encontrarse conmigo, necesitan un sacerdote. Y al necesitar un sacerdote, encontrarán la instrucción del Señor. Es un trabajo que comienza, como cuando evangelizamos a alguien. Bendito sea el Señor por los dones derramados en la iglesia. Uno va y evangeliza y el otro consolida y el otro llama y el otro se ocupa, el otro adoctrina. Y eso es un trabajo. Las almas pertenecen al Señor. Mía la tierra y su plenitud. Por eso bendigo a los hermanos que de una u otra manera trabajan en lo que el Señor los ha llamado. Pues su recompensa está puesta en lo que están haciendo, sin pelear los unos con los otros. Debemos tener corazón para proclamar el mensaje. Si usted no tiene el corazón, es un doble desatine. Porque habla de un Dios que es igual al de las naciones. Es difícil. El Dios nuestro es personal. Nos da la bendición de llamarnos hijos y de que nos acerquemos a Él como Padre. Ya no llamaré siervos, sino amigos, relaciones. Cuando no tiene la voluntad para amar y ayudar, va a sonar duro. Déjeme decirle que usted no ha experimentado la gracia de Dios. No tiene corazón para ayudar, no tiene corazón para amar. Es difícil. Eso es difícil. Cuando usted hace las cosas con amor, no espera nada. Sencillamente es obediencia. Decía la hermana la vez pasada, siervos inútiles somos que los que nos mandaron a hacer. Eso hicimos. Jonás, como muchos, conocen intelectualmente a Dios. Tienen doctrina, pero no tienen su amor en sus corazones. Cuando habla de muchos animales, tiene que ver con la riqueza. Esta ciudad puede ser fecunda. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento los animales eran símbolo de la prosperidad de los hombres? Esta ciudad puede ser fecunda y podrá ayudar. Cuando nosotros analizamos bien las cautividades del pueblo de Israel, encontraremos que a donde fueron cautivos nunca se murieron de hambre. Antes se amañaron. Las 10 tribus por allá quedaron, entre comillas. Y cuando Judá fue llevado a Babilonia, muchos se quedaron viviendo allá. Dijeron, ¿a qué regresamos por allá? Si aquí estamos bien. Se murieron. El sueño americano, pero babilonio. Sí, ese era el sueño babilonio. Iban a Babilonia. Y hasta el día de hoy, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia son una hermosura. Y Babilonia en nuestro sistema también ofrece cosas hermosas. Hermosísimas. Pero en la época, la gente tenía su casa, su carro. Carro en la época de Babilonia, por favor, ¿no? Camello. Sí, sí. La 4 puertas babilónica. De 3 jorobas, dice la hermana, muy bien. Y como era lo que ellos buscaban, su bienestar y su estabilidad, no buscaban más. Pero hubieron otros que dijeron, vamos a construir el templo. Tenemos que seguir la línea que el Señor dijo. Por eso la diferencia entre unos y otros. Por eso el Señor a uno les permite trabajar y apoyar la obra y a otros a trabajar en la obra y seguir hacia adelante. Ese es el trabajo del Señor. No hay nada de malo con sus sueños en economía, jamás habrá nada de malo. Pero tampoco juzgue al que se queda sirviéndole al Señor. Es que usted no quiere prosperar en la vida, por favor. Porque Él le va a contestar, usted solo piensa en el dinero. Y entonces van a tener rivalidad. Deje que el que quiere servir de corazón al Señor lo haga. Y si su merced es prosperado económicamente, bendiga al que se quedó trabajando o labrando la tierra del Señor.
Muy importante. Eso es sabiduría del Señor. La conclusión de nuestro tema. Lo más importante, Jonás revela cómo Dios está decidido a salvar al mundo a pesar de la renuencia y desacuerdo dentro de la iglesia. Los pastores quieren su propio imperio. Necesitamos recoger dinero, comprar nuestro terreno, hacer nuestro coliseo y enterrar todo. Esa es la visión de los hombres en el sistema babilónico. Pero la visión del Señor es que utilicemos lo que el Señor nos ha dado para que siga trabajando esto y redundando para la gloria de Dios. Oramos para que los hermanos que nos están escuchando por Facebook y las personas un día digan, ¿cómo me comunico con ustedes? Y aquí hay material de parte del Señor en el ministerio RAP que puede ser muy útil para darle la palabra y en la evangelización, en la formación de discípulos. Y ahí seguirá rodando la palabra del Señor. Sí, tenemos ciertos lugares. Hoy en día el Señor nos recordó la iglesia primitiva. Se reunían en casas y a escondidas. Eso lo estamos haciendo. No porque haya una ley contra la iglesia hoy en día, no la hay. Pero ese fuego en nuestros corazones hace que nos reunamos. Teniendo nuestras precauciones, nuestros cuidados, nuestros tapabocas, nuestros guantes, lo hacemos por higiene, por respeto a la ley, pero siempre queriendo que la palabra del Señor fluya, sin argumentarnos en ninguna base, sin quebrantar las leyes del gobierno, pero siempre entendemos que hay un calor, hay un fuego del Señor que nos une para estar escuchando la palabra. Y así que los que nos escuchan ahí en los medios de nosotros, tanto por YouTube como por Instagram, aparecen números de teléfono donde usted se puede comunicar y importantísimo, cualquier consejo, cualquier pregunta en cuanto a la escritura, estamos para servirles. Para eso estamos todos nosotros. No estamos en busca de un imperio, estamos proclamando el reino y esperando al rey para que el Señor ya arregle esta situación de una vez por todas. Y ese es nuestro objetivo. Queremos fiesta con el rey y el Señor lo sabe. Seguimos batallando, seguimos en las luchas de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros deberes. Pagar nuestras deudas, nuestras cuotas, trabajar por la economía, tratar de comprar algo, pero el anhelo de nuestro corazón siempre es esperar al Señor de gloria que aparecerá por nosotros, para que todas las cosas sean restauradas. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a orar en esta mañana. Nos hace falta el músico para amenizar con la alabanza. Quisiéramos cantar, pero hay veces como somos tan pentecostales en eso, de pronto todo el conjunto entra en avivamiento. Y nos traen a los diáconos vestidos de verde y va a ser un problema. Vamos a orar, mis hermanos, siempre con gozo, alegría, desde que usted tenga al Señor, que es lo más importante en su corazón. Vamos siempre mirando las cosas con la esperanza que el Señor nos ha dicho. La esperanza nunca debe morir en nuestros corazones. La esperanza debe estar viva. Quiero que cierren sus ojos